¿Qué estudia la filogenia? La palabra filogenia proviene del griego phylon, que significa especie, y génesis, que significa origen o generación. El término filogenia fue introducido por primera vez en 1866 por el naturalista y filósofo alemán Ernst Haeckel, inspirado en la teoría de la evolución de Darwin, y se enfoca en el estudio de las similitudes genéticas y evolutivas que existen entre diferentes especies que viven en el planeta. Por lo tanto, la filogenia humana estudia el proceso de hominización del hombre moderno, es decir, el conjunto de cambios que aparecieron progresivamente en las nuevas especies humanas, el cual inició en África con una especie de primate bípedo. Algunos de los cambios anatómico-morfológicos más importantes de la filogenia humana fue el bipedismo, el cual se logró gracias a los cambios anatómicos en pelvis y cráneo, y permitió desplazarse solo con las extremidades inferiores y así poder usar las superiores para manipular herramientas. Asimismo, el desarrollo del pulgar oponible que permitió sostener y fabricar objetos con mayor precisión y fuerza. Otro de los grandes cambios fue el progresivo crecimiento de cráneo y cerebro, y con esto la aparición de la frente, que se relaciona directamente con un aumento de inteligencia, así como también cambios notables en la laringe, que permitieron el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo evolucionó el sistema nervioso humano para darnos capacidades tan extraordinarias? En 500 millones de años de evolución neural, pasamos de respuestas simples a comportamientos complejos, desarrollando las capacidades únicas que nos definen como especie. La evolución del sistema nervioso ocurrió en 4 saltos fundamentales. Los cnidarios desarrollaron las primeras redes nerviosas para respuestas básicas. Los cordados evolucionaron el tubo neural permitiendo comportamientos coordinados. Los mamíferos desarrollaron el sistema límbico, trayendo emociones complejas y vínculos sociales, y los humanos expandimos masivamente el córtex cerebral, ganando capacidades para el lenguaje, la cultura y el pensamiento simbólico. El crecimiento del cerebro humano fue verdaderamente explosivo. El Australopithecus tenía un cerebro de 400 centímetros cúbicos. El Homo erectus alcanzó los 1000 centímetros cúbicos, controlando el fuego y desarrollando tecnologías sistemáticas. Nosotros llegamos a 1400 centímetros cúbicos. En solo 7 millones de años triplicamos el tamaño cerebral, un récord evolutivo sin precedentes. 3 transformaciones neurológicas nos hicieron únicos. La primera fue la expansión del córtex prefrontal, que nos dio la planificación a largo plazo y el control de impulsos. Podemos posponer gratificaciones inmediatas por beneficios futuros. La segunda fue la especialización hemisférica. Concentró el lenguaje y desarrolló capacidades simbólicas que nos permiten crear arte, matemáticas y filosofía. Y la tercera fue la sofisticación del sistema límbico, que nos permite sentir empatía hacia extraños y cooperar a escalas masivas. Hoy en día, ¿qué compartimos con otras especies y qué es exclusivamente nuestro? Compartimos con los primates vínculos sociales, jerarquías complejas, uso básico de herramientas y aprendizaje por imitación. Pero solo los humanos tenemos lenguaje sintáctico complejo, arte simbólico, cultura acumulativa y cooperación masiva con extraños. Estas capacidades surgieron directamente de nuestros cambios neurales únicos. Esta evolución filogenética del sistema nervioso nos explica cómo llegamos a ser la especie que somos hoy, pero ¿cómo se comparan específicamente nuestras capacidades con las de otras especies animales? Finalmente, daremos un vistazo general a las diferencias y similitudes entre el ser humano y otros animales, con enfoque en las bioquímico-genéticas, anatómico-morfológicas, embriológicas y comportamentales. Cabe aclarar que entender estas características es clave para conocer la condición humana, entendiendo nuestro lugar en la naturaleza para comprender de mejor forma nuestro propio desarrollo, teniendo implicaciones prácticas en medicina, psicología, ética y conservación. Comparación bioquímico-genética. Dentro de las similitudes, encontramos que los humanos y chimpancés comparten una base genética casi idéntica, con la mayoría de sus genes y proteínas siendo funcionalmente equivalentes.
Esta profunda similitud molecular es el sustrato común de nuestra biología de mamíferos primates. Por otra parte, en las diferencias encontramos que las radicales manifestaciones fenotípicas surgen de alteraciones en un pequeño número de genes clave, cambios en su regulación y, crucialmente, de la pérdida de funciones genéticas ancestrales. Son estos cambios moleculares específicos los que abren la puerta a la evolución de rasgos humanos o comparación anatómico-morfológica. En las similitudes, encontramos que compartimos el plan corporal fundamental de todos los mamíferos y las características anatómicas propias de los primates, como la estructura general de los órganos, los sistemas y la disposición esquelética. Asimismo, en las diferencias encontramos que la anatomía humana está modificada por adaptaciones únicas, un cerebro de mayor tamaño y complejidad, una configuración esquelética para el bipedalismo obligatorio, un tracto vocal apto para el habla y una mano con un pulgar oponible, preciso para la creación y manipulación óptima de herramienta. Comparativa embriológica. Dentro de las similitudes tenemos que las etapas iniciales del desarrollo embrionario y los mecanismos genéticos básicos que establecen el plan corporal están altamente conservados, reflejando un ancestro común reciente. Por otra parte, en las diferencias tenemos que la neotenia, que es la retención de características juveniles, es una parte clave en los humanos, ya que nuestro desarrollo, especialmente el cerebral, es más lento, permitiendo un periodo prolongado de plasticidad neuronal y aprendizaje. Asimismo, pequeños cambios en la sincronización y la expresión de genes reguladores durante la gestación generan las grandes diferencias anatómicas y cognitivas del adulto. Por último, la comparativa cognitivo-conductual, donde dentro de las similitudes compartimos con otros animales, especialmente mamíferos sociales, emociones básicas, como el miedo o la alegría, la capacidad de usar herramientas simples, al igual que capacidades sociales, como formas de comunicación y conductas de cooperación y altruismo dentro del grupo, que son la base evolutiva de nuestro comportamiento. En contraparte, tenemos a las diferencias, como la cognición humana, que está definida por capacidades cualitativamente únicas, un lenguaje complejo con sintaxis y simbolismo, una teoría de la mente avanzada que nos permite atribuir creencias e intenciones, un pensamiento abstracto y contrafáctico para razonar sobre lo posible y una cultura acumulativa que permite el progreso tecnológico exponencial mediante la mejora deliberada del conocimiento transmitido entre generaciones.